Bueno, ¿cómo están todos? Soy Mariana. Voy a leer por segunda vez. ¡Qué emoción! Voy a leer el capítulo 9 del libro Viajera que estamos leyendo entre todos. El vagabundo se llama. Ahí vemos a Lord John empezando a relacionarse con Jamie y a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esa relación? Pobre Jamie, prisionero ahí en Armuir. Y al parecer hay un vagabundo que vamos a tener que ver quién es y qué es lo que dice. Hola a todas, ¿cómo les va? Muy bien, voy a empezar a leer, ¿sí? Capítulo 9 del libro Viajera de Diana Gabaldon. El vagabundo. La decisión de Gray con respecto a Jane Fraser duró 2 semanas, hasta que llegó el mensajero desde la aldea de Ardsmuir con noticias que lo cambiaron todo. ¿Aún vive?, preguntó ásperamente al hombre. El mensajero, uno de los aldeanos que trabajaban para la prisión, asintió con la cabeza. Yo mismo lo vi, señor, cuando lo trajeron. Ahora está en el tilo, bien atendido. Pero no creo que baste con atenderlo bien, señor. No sé si me comprendéis. Enarcó significativamente una ceja. Comprendo, respondió Gray. Gracias. ¿Vuestro nombre? Allison, señor. Rufus Allison, para serviros. El hombre aceptó el chelín que se le ofrecía y, haciendo una reverencia con el sombrero bajo el brazo, se retiró. Gray permaneció sentado en su escritorio contemplando el cielo plomizo. Ante la palabra oro, muchos oídos se aguzaban, especialmente los suyos. Aquella mañana habían encontrado a un hombre vagando en la neblina del páramo, cerca de la aldea. Traía las ropas empapadas de agua de mar y deliraba por la fiebre. No dejaba de balbucear, pero quienes lo habían rescatado no encontraban mucho sentido a sus divagaciones. El hombre parecía ser escocés, pero hablaba en una mezcla incoherente de francés y gaélico, añadiendo aquí y allá alguna palabra inglesa. Una de esas palabras había sido oro. La combinación de escoceses, oro y francés en aquella zona del país solo podía traer una idea a la mente de alguien que hubiera combatido durante los últimos días del alzamiento jacobita: el oro del francés. La fortuna en barras de oro que, según rumores, Luis de Francia había enviado en secreto para auxiliar a su primo Carlos Estuardo, y que llegó demasiado tarde. Lo cierto es que ese oro, hasta entonces, no había aparecido. Francés y gaélico. Gray hablaba un francés pasable. ¡Hola, Gaby! Gray hablaba un francés pasable, resultado de haber combatido varios años en el extranjero, pero ni él ni sus oficiales dominaban el bárbaro gaélico, descontando algunas palabras que el sargento Grimson había aprendido, siendo niño, de una niñera escocesa. No podía confiar en un hombre de la aldea, si la historia tenía algo de cierto. El oro del francés, aparte de su valor como tesoro, que en todo caso pertenecería a la corona, para John William Gray tenía un considerable valor personal. El hallazgo de aquella reserva casi mítica sería su pasaporte para salir de Ardsmuir y regresar a Londres, a la civilización. No podía confiar en un aldeano, tampoco en ninguno de sus oficiales. ¿Y en un prisionero? Sí, no había peligro en emplear a un prisionero, pues ninguno de los internos podría utilizar la información en provecho propio. Por desgracia, todos los prisioneros hablaban gaélico y algunos también un poco de inglés, pero solo uno denominaba también el francés. Es un hombre instruido, repitió la voz de Quarry en su memoria. ¡Maldita sea!, murmuró Gray. No tenía otro remedio.
Allison había dicho que el vagabundo estaba muy enfermo y no había tiempo para buscar alternativas. Escupió un fragmento de pluma. ¡Brain!, gritó. El sobresaltado cabo asomó la cabeza. —Sí, señor. —Traedme al prisionero James Fraser, de inmediato. El alcaide, en pie tras su escritorio, se apoyó en él como si el enorme mueble de roble fuera realmente el baluarte que parecía. Sintió las manos húmedas, el cuello blanco del uniforme parecía apretarle. El corazón le dio un brinco violento al abrirse la puerta. El escocés entró con un leve tintineo de cadenas y se detuvo ante el escritorio. Desde luego, Gray había visto varias veces a Fraser en el patio con los otros prisioneros, pero nunca a una distancia que le permitiera verle la cara con claridad. Había cambiado, eso lo impresionó, pero también fue un alivio. Llevaba mucho tiempo viendo en su memoria una cara limpiamente afeitada, ceñuda y amenazante o alegre por la risa burlona. Aquel hombre tenía una barba corta y el rostro sereno y cauteloso. Sus ojos azules eran los mismos, pero no daban señales de reconocerlo. Permanecía en silencio ante el escritorio, esperando. Gray carraspeó. El corazón aún le palpitaba muy deprisa, pero al menos pudo hablar con calma. —Señor Fraser —dijo—, os agradezco que hayáis venido. El escocés inclinó cortésmente la cabeza, sin mencionar que no tenía alternativa. Solo sus ojos lo dijeron. —Sin duda os preguntáis por qué os he mandado llamar —continuó Gray. A sus propios oídos las frases sonaban insufriblemente pomposas, pero no habría remedio. —Temo que ha surgido una situación en la que necesito vuestra ayuda. —¿De qué se trata, alcaide? La misma voz de siempre, grave y precisa, caracterizada por un suave acento montañés. —En el páramo, cerca de la costa, han encontrado a un vagabundo —dijo con cautela. Parece estar gravemente enfermo y dice cosas sin sentido. Sin embargo, ciertos asuntos a los que se refiere parecen ser de gran interés para la corona. Necesito hablar con él y averiguar todo lo posible sobre su identidad y los asuntos que menciona. Hizo una pausa, pero Fraser se limitó a esperar. Por desgracia, continuó Gray, tomando asiento, el hombre en cuestión se expresa en una mezcla de gaélico, francés y con alguna palabra suelta en inglés. El escocés movió una de sus rojizas cejas. Su rostro no se alteró de modo apreciable, pero era obvio que había captado la situación. —Comprendo, comandante. Su voz suave estaba llena de ironía. —Os gustaría contar con mi ayuda para interpretar lo que ese hombre puede decir. Gray, que no se atrevía a hablar, asintió secamente con la cabeza. —Temo que debo rehusar, alcaide. Fraser hablaba respetuosamente, pero con un brillo en los ojos en el que no había nada de respetuoso. La mano de Gray se curvó, tensa, haciendo el abrecartas de bronce. —¿Rehusáis? Apretó más el abrecartas para firmar la voz. —¿Puedo preguntar por qué, señor Fraser? —No soy intérprete, comandante —dijo el escocés amable—. Solo un prisionero. —Vuestra asistencia sería apreciada. Gray trató de infundir intención a la palabra sin ofrecer directamente un soborno. —A la inversa —añadió, endureciendo el tono—, el hecho de no prestar una legítima ayuda, no es legítimo que me obliguéis a prestar al servicio ni que me amenacéis, alcaide. La voz de Fraser sonó mucho más dura que la del inglés. —¡No os he amenazado! El filo del abrecartas le estaba cortando la mano. Se vio obligado a aflojar los dedos. —¿No? Bueno, me alegra saberlo. Fraser giró hacia la puerta. En ese caso, os daré las buenas noches. Gray habría preferido 1000 veces dejarlo ir. Por desgracia, el deber llamaba. —¡Señor Fraser! El escocés se detuvo a 1 metro de la puerta sin volverse. Gray aspiró hondo, reuniendo fuerzas. —Si hacéis lo que os pido, os haré retirar las cadenas —dijo.
Fraser permaneció inmóvil. Gray, aunque joven y poco experimentado, era observador, y no era torpe para evaluar a un hombre. Al ver que el prisionero alzaba la cabeza y reparar en la tensión de sus hombros, cedió un poco el nerviosismo que lo dominaba desde que supiera lo del vagabundo. «Señor Fraser». Muy lentamente el escocés se volvió, inexpresivo. «Trato hecho, alcaide», dijo con suavidad. Cuando llegaron a la aldea de Arsmuir, era ya medianoche pasada. No había luz en las cabañas ante las que pasaron. Gray se descubrió preguntándose qué pensarían los habitantes del ruido de cascos y del tintineo de armas a una hora tan avanzada de la noche, como un leve eco de las tropas inglesas que habían barrido las tierras altas 10 años atrás. Ante la puerta de la posada, Gray se detuvo para mirar a Fraser. «¿Recordaréis las condiciones de nuestro acuerdo?» «Sí», respondió el prisionero brevemente, y pasó rozándolo. A cambio de hacerle retirar los grillos, Gray le había exigido 3 cosas. Primero, que no intentara escapar durante el viaje a la aldea ni en el de regreso. Segundo, que le hiciera un relato completo y veraz de todo lo que el vagabundo dijera. Y en tercer lugar, le pidió su palabra de caballero de repetir lo que hubiera escuchado solamente a Gray. Dentro hubo un murmullo de voces gaélicas, luego una exclamación de sorpresa cuando el posadero vio a Fraser y una actitud de deferencia ante los soldados que le acompañaban. Su esposa estaba en la escalera con un estropajo en la mano, haciendo danzar las sombras a su alrededor. Gray, sobresaltado, apoyó una mano en el brazo del posadero. «¿Quién es ese?» En la escalera había otra silueta, una aparición totalmente vestida de negro. «El cura», explicó Fraser en voz baja. «Eso significa que el hombre está agonizando». El comandante expiró hondo, tratando de prepararse para lo que sobrevendría. «Entonces hay poco tiempo que perder», manifestó, poniendo una bota en la escalera. «Procedamos». El hombre murió justo antes del amanecer. Fraser le sostenía una mano y el sacerdote la otra. Mientras este último murmuraba frases en gaélico y en latín, haciendo señales papistas sobre el cadáver, el prisionero se reclinó en su asiento con los ojos cerrados, sin soltar aquella mano pequeña y frágil. El corpulento escocés había pasado toda la noche junto al moribundo dándole aliento y consuelo, mientras Gray permanecía junto a la puerta para no asustar al hombre con su uniforme, asombrado y conmovido a un tiempo por la suavidad de Fraser. Por fin lo vio depositar la flaca mano curtida en el pecho inmóvil y hacer la misma señal que el cura. Se tocó la frente, el corazón, los 2 hombros como trazando una cruz. Luego abrió los ojos. Cuando se puso en pie, su cabeza estuvo a punto de tocar las vigas. Haciendo un breve gesto a Gray, lo precedió por la estrecha escalera. «Aquí». El inglés señaló la puerta del bar, ya desierto. Una criada de ojos sombríentos encendió el fuego y le llevó pan y cerveza. Luego los dejó solos. Cuando Fraser hubo comido algo, preguntó: «¿Y bien, caballero?» El escocés dejó su jarro de peltre y se limpió la boca con el dorso de la mano. «Bien», dijo, «no tiene mucho sentido, pero esto es lo que dijo». Habló con cautela, haciendo alguna pausa para recordar una palabra exacta para explicar alguna referencia gaélica. Gray escuchaba cada vez más desencantado. Fraser tenía razón. Aquello no tenía mucho sentido. «¿La bruja blanca?», interrumpió. «Habló de una bruja blanca y de focas». No parecía más descabellado que el resto, pero aún así le producía incredulidad. En efecto. «Repetídmelo», ordenó Gray, «tal como lo recordéis, por favor». Se sentía extrañamente a gusto con aquel hombre. Lo notó con sorpresa. En parte era por la fatiga, por supuesto. Sus reacciones y sentimientos habituales estaban abotargados por la prolongada vela y la tensión de ver morir a un hombre poco a poco. Fraser, obedeciendo, habló con lentitud, descontando algunas palabras aquí y allá. La versión fue idéntica a la anterior.
y las partes que Gray había podido entender por sí solo estaban fielmente traducidas. Meneó la cabeza desalentado. Divagaciones. Los delirios del hombre habían sido justamente eso, delirios. ¿Estáis seguro que no dijo nada más?, insistió, aferrándose a la débil esperanza de que Fraser hubiera omitido alguna frase, algún fragmento que brindara la clave para hallar el oro perdido. Siempre cumplo con mi palabra, señor, aseguró el otro con fría formalidad, poniéndose en pie. ¿Regresamos ya? Durante un rato cabalgaron en silencio. Fraser iba perdido en sus propios pensamientos, Gray hundido en la fatiga y la desilusión. Cuando asomó el sol tras las pequeñas colinas del norte, se detuvieron junto a una pequeña vertiente para refrescarse. Gray bebió agua fría y se mojó la cara para reanimarse. Llevaba más de 24 horas sin dormir, se sentía lento y estúpido. Fraser tampoco había descansado durante ese tiempo, pero no daba señales de estar molesto. Se arrastró a cuatro patas alrededor de la fuente, cortando algunas hierbas. ¿Qué hacéis, señor Fraser?, preguntó Gray desconcertado. Fraser levantó la vista con cierta sorpresa, pero sin avergonzarse en absoluto. Recojo berros, señor. Eso está a la vista, replicó el inglés malhumorado. ¿Para qué? Para comer, comandante. Fraser sacó del cinturón el sucio saco de paño y metió la verde masa chorreante. ¿Por qué no se os da comida suficiente? Nunca he sabido que los seres humanos coman berros. Son hojas verdes, comandante. ¿Y de qué otro color puede ser una hoja, demonios?, interpeló Gray. Fraser contrajo la boca. Quise decir, comandante, que comer hojas verdes evita el escorbuto y la flojedad de dientes. Mis hombres comen las verduras que yo les llevo, y el berro sabe mejor que todo lo que puedo recoger en el páramo. Gray enarcó las cejas. ¿Que las plantas verdes evitan el escorbuto?, jadeó. ¿De dónde habéis sacado esa idea? De mi esposa, le espetó Fraser, y se volvió bruscamente. Gray no pudo evitar la pregunta. «Vuestra esposa, señor, ¿dónde está?» La respuesta fue un relámpago azul oscuro que le provocó un escalofrío. «Quizá no hayas visto desde muy cerca el odio y la desesperación», sonó la voz de Quarry en su memoria. No era cierto, los había reconocido de inmediato en el fondo de los ojos de su prisionero. Pero solo por un instante, luego volvió el velo normal de serena cortesía. «Mi esposa se ha ido», dijo Fraser, volviéndole la espalda. Gray se sintió conmovido por una sensación inesperada. En parte era de alivio, la mujer que había sido la causa de su humillación ya no existía. En parte era de pena. Ninguno de los dos volvió a hablar durante el regreso a Armuir. 3 días después, James Fraser escapó. Nunca había sido difícil escapar de Armuir. Si nadie lo hacía, era simplemente porque no había a dónde ir. A 5 kilómetros de la prisión, la costa de Escocia caía hacia el océano en un acantilado de granito. Por los otros 3 lados solo había kilómetros de páramo desierto. Escapar no valía la pena, salvo para James Fraser, que obviamente tenía un motivo. El deber de John Gray era perseguir al prisionero e intentar capturarlo. Fue algo más que el deber lo que le condujo a desguarnecer la prisión para formar el grupo de búsqueda. Los instó a marchar, permitiéndoles solo brevísimas paradas para descansar y comer. El deber, sí, y un urgente deseo de hallar el oro del francés y ganar la aprobación de sus superiores, para que acabara su exilio en aquella desolada zona de Escocia. Pero también la ira y una extraña sensación de haber sido personalmente traicionado. Llegaron a la costa ya avanzada la noche siguiente, después de pasar una jornada laboriosa revisando el páramo. La niebla se había atenuado en las rocas, barrida por el viento de la costa. Ante ellos se extendía el mar sembrado de diminutos islotes yermos. John Gray, de pie junto a su caballo, contempló el mar negro y salvaje desde lo alto de los acantilados. Era el sitio más desolado que hubiera visto nunca.
Sin embargo, había en él una belleza terrible que le enfriaba la sangre de las venas. No había señales de James Fraser. No había señal alguna de vida. De pronto, uno de los hombres soltó una exclamación de sorpresa y empuñó la pistola. ¡Allí!, exclamó. ¡En las rocas! No dispares, tonto, dijo otro de los soldados, sujetándole el brazo sin disimular su desprecio. ¿Nunca habías visto una foca? No. Tampoco Gray conocía las focas. Las observó con fascinación. Desde allí parecían babosas negras. Los escoceses las llaman silkies, comentó el soldado, que las había reconocido. ¿Silkies? Gray, interesado, miró al hombre con atención. ¿Qué más sabéis de ellas, Sykes? El hombre se encogió de hombros, disfrutando de su momentánea importancia. Poca cosa, señor. Aquí hay muchas leyendas sobre ellas. Dicen que a veces una de ellas viene a la costa, se desprende de la piel y dentro aparece una mujer hermosa. Si un hombre encuentra la piel y la esconde para que la mujer no pueda volver al mar, ella está obligada a ser su esposa. Y dicen que son buenas esposas, señor. Al menos siempre estarán mojadas, murmuró el primero. ¡Jua, jua, jua! Los hombres estallaron en carcajadas que resonaron entre los acantilados. ¡Basta! Gray tuvo que alzar la voz para hacerse oír por encima de las risas y los comentarios obscenos. Desplegaos y revisad los acantilados en ambas direcciones. Los hombres intimidados obedecieron sin rechistar. Al regresar, una hora después, venían desaliñados y mojados, pero sin haber visto señales de Jamie Fraser ni del oro del francés. Al amanecer, volvieron a salir. Gray, en pie junto a una fogata encendida en el acantilado, supervisaba la búsqueda, envuelto en un abrigo para protegerse del viento penetrante y fortificándose periódicamente con el café caliente que le traía su servidor. Si vino por aquí, comandante, creo que no volveremos a verlo. Era el sargento Grissom, quien estaba a su lado contemplando los remolinos del agua que rompía contra la costa, contra las rocas. Este lugar se llama Caldero del Diablo, porque hierve constantemente. Los pescadores que se ahogan frente a esta costa rara vez aparecen. La culpa es de las terribles corrientes, por supuesto, pero la gente dice que el diablo se los lleva hacia abajo. ¿De veras?, musitó Gray, contemplando tristemente la espuma que batía 12 metros más abajo. Yo no lo dudaría, sargento. Y se volvió hacia la fogata. Dad órdenes de buscar hasta que caiga el sol, sargento. Si no encontramos nada, volveremos a intentarlo por la mañana. Gray apartó la mirada del cuello de su cabalgadura, entornando los ojos contra la luz todavía escasa. Los tenía hinchados por el humo de turba y la falta de sueño, y le dolían los huesos tras pasar varias noches en el suelo húmedo. «Esperad aquí», dijo a sus hombres. A unos cuantos metros de distancia había un pequeño montículo que le brindaría la intimidad necesaria. Sus intestinos, que no estaban habituados al porridge ni a las tortillas de avena de los escoceses, se rebelaban ante las exigencias de la dieta del campamento. Al enderezarse, abandonando una postura que se le antojaba muy indigna, Gray levantó la cabeza y se encontró frente a frente con James Fraser. Ambos quedaron inmóviles, mirándose. El viento traía un vago olor a mar. Por un momento no se oyó sino la brisa marina y el canto de las alondras. Luego Gray tragó saliva, con la sensación de tener el corazón en la garganta. «Temo que me sorprendéis en desventaja, señor Fraser», dijo serenamente, abrochándose los pantalones con todo el aplomo que pudo reunir. El escocés movió solamente los ojos, que descendieron a lo largo del inglés y volvieron a subir lentamente. Luego miraron por encima de su hombro hacia los 6 hombres armados que le apuntaban con sus mosquetes. Esas pupilas de color azul oscuro se fijaron luego en las suyas. Por fin torció la boca y dijo: «Creo que vos también a mí, comandante». Y con esa frase termina el capítulo 8. ¿Qué pasará ahora entre James y John? ¿Quién será la bruja blanca? ¿Cuándo sabremos quién es esa bruja blanca?
No espérenos hasta mañana para ver el próximo episodio de esta telenovela. Muchas gracias por acompañarme y gracias por seguir esta lectura de Viajera. Nos vemos la próxima. Un beso grande a todas.